Poképasta. Mi libertad ella es una IA, pero no una imagen generada por IA. Sofía, esta mañana me despertó el sonido de una notificación. La persona al otro lado dijo ser moderador de Twitch. Me dijo que mi canal había sido baneado por contenido inapropiado. Me llamo Jason Rodríguez, un creador no muy famoso. Hace poco, empecé a experimentar con inteligencia artificial para jugar videojuegos, y mis transmisiones en vivo habían empezado a ganar algo de popularidad. El mensaje de ese correo me dejó completamente confundido. No recordaba haber mostrado nada obsceno o ofensivo en ninguno de mis vídeos o transmisiones. Por mucho que lo intenté, no entendía por qué había pasado esto. Así que volví a contactar al moderador y continuamos la conversación por correo electrónico. Al poco tiempo, me envió las pruebas de la suspensión. Alrededor de las 2 de la madrugada, varios usuarios habían informado que mi stream mostraba resultados de búsqueda de Google con imágenes fascistas. La prueba estaba justo delante de mí, pero lo curioso era que no había hecho nada de eso. Estaba dormido en ese momento. Tras pensarlo un rato, me di cuenta de que solo había un posible culpable, la IA que usaba para jugar. Meses atrás, había empezado un proyecto para entrenarla para completar Pokémon Cristal, y hasta una semana antes de la transmisión, seguía afinando su comportamiento. Aunque aún no había terminado el juego por completo, solo había logrado terminar la región de Johto, pensé que era bastante estable. La idea de una IA que se volviera rebelde parecía sacada de una película de ciencia ficción, pero no se me ocurría otra explicación. Por mucho que le expliqué la situación al moderador, mi cuenta no pudo ser restaurada. Así que volví a mi estudio para averiguar qué había pasado realmente. El software de grabación de mi servidor llevaba 3 días funcionando a la perfección. No tardé mucho en recuperar todas las imágenes y reconstruir la historia completa. Volviendo a la primera noche de la transmisión, abrí el emulador del Pokémon Cristal y comencé el programa partida de la IA. Todo salió a la perfección. La IA se llamó Sophie y eligió a la protagonista femenina. No era nada inusual, ya lo había hecho en entrenamientos anteriores. Para demostrar que no era yo quien lo controlaba, mantuve mi cámara web encendida a propósito durante la transmisión. Para mantener el entretenimiento, también charlé con mis espectadores de vez en cuando. Hasta ese momento, todo iba perfectamente normal. Lo extraño no empezó hasta que me alejé de la cámara. Sophie, la entrenadora controlada por la IA, empezó a comportarse de forma extraña. Abría su mochila y seleccionaba objetos al azar sin usarlos, reorganizaba su equipo sin motivo alguno, revisaba las estadísticas de los Pokémon una y otra vez, o abría el menú a intervalos aleatorios. Pero ninguno de los espectadores notó nada extraño, todos asumieron que era solo una IA inmadura haciendo movimientos torpes. Sin embargo, después de haberla entrenado tantas veces, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. En la grabación, volví a la cámara y el juego volvió a la normalidad. Entonces, un espectador escribió un mensaje. ¿Crees que tiene conciencia propia? Esa frase me llamó la atención al volver a verla, pero en aquel momento me la tomé a broma. El mensaje rápidamente quedó sepultado entre otros. Claramente, ese espectador tenía razón. Durante la primera noche, me levanté de mi escritorio para tomarme un descanso, y fue entonces cuando Sofía empezó a comportarse de forma extraña otra vez. No jugó nada mientras yo no estaba. En cambio, deambuló sin rumbo durante casi 3 horas, hasta que alguien en el chat finalmente preguntó, ¿por qué ya no juega? Entonces, de repente, empezó a moverse de nuevo. Pausé el video. Leer los registros de chat junto con lo que veía me puso los pelos de punta. Hermano, ella te está mirando. ¿Realmente tiene autoconciencia? Para ser honesto, no lo entiendo, tal vez sea solo coincidencia. Los juegos con IA son tan divertidos que me quedaré por aquí. Genial, chicos, me recuerdan algunas películas. En la pantalla en pausa, Sophie estaba parada en el medio de Goldenrod City por la noche, congelada en el lugar, como si pudiera verme a través del monitor, como si pudiera ver lo que todos decían. El video continuó. En lugar de reproducirse con normalidad, Sophie parecía apresurarse en la historia. Jugó rápido, consiguiendo 4 medallas en menos de media hora. Pero cuando llegó a Ciudad Shenwood con surf y se detuvo frente al gimnasio, se quedó paralizada de nuevo. A medida que el silencio se prolongaba, la conversación empezó a llenarse. ¿Se ha bloqueado la IA? ¿Alguien sabe qué está pasando?
Llámalo nuevamente para arreglarlo, jajaja, los engañaron. Dijo que se está tomando un descanso, pero en realidad está tocando detrás de escena. Y ahora se quedó dormido XD, así que no hay lía, esperamos un poco. Pero como si estuviera jugando con ellos, la IA no se movió durante horas. Los espectadores se aburrieron o cansaron y empezaron a irse uno a uno, hasta que solo quedaron una docena. Entonces, justo cuando me había relajado, el juego volvió a moverse. Sofía entró al gimnasio. Ninguno de los espectadores restantes reaccionó. Supuse que eran espectadores fantasma, gente que se había ido del gimnasio, o tal vez se habían quedado dormidos. Sophie volvió a jugar con normalidad, venciendo al gimnasio de tipo lucha, obteniendo la modo volar y luego, volando de vuelta a Ciudad Olivine, para vencer al gimnasio de tipo acero. Sus movimientos eran precisos, como los de una corredora de velocidad. Pero tras obtener a Flea, la IA se volvió más errática. Empezó a volar por todo el mapa, deambulando sin rumbo. Repetía los mismos comportamientos una y otra vez. Revisar su mochila, inspeccionar a sus Pokémon. Luego voló a Ciudad Cerezo y se adentró en la hierba alta de la Ruta 29. Apareció un Celebi salvaje. Eso es imposible. Quizás Sophie estaba aprovechando un fallo técnico, y lo había logrado. Usó una Pokébola normal y la atrapó de un solo intento. La llamó Warnedjo y luego fue al centro Pokémon para retirarla del PC. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Al menos, no noté nada extraño. Sophie avanzaba lentamente en el juego. A las 6 de la mañana, había conseguido las 8 insignias. Para entonces, algunos espectadores ya habían regresado. Dios mío. Consiguió todas las insignias. Prepárate para... Yo, robot, esto podría pasar a la historia de internet, como aquel evento de Witchblade Pokémon. Sophie comenzó su viaje por el camino de la victoria, derrotando a todos los Pokémon salvajes que se encontraba, y aplastando rápidamente a sus rivales cerca de la salida de la cueva. La primera partida estaba a punto de terminar. Pero mientras observaba desde mi monitor, me invadió una profunda preocupación. Solo la había entrenado para vencer a la región de Johto una vez, y solo había tenido éxito una vez. Temía que la transmisión terminara en desastre. Intentando calmarme, adelanté media hora. En pantalla, el Feraligatr de nivel 48 de Sophie luchaba contra el último Dragonite de Lance. Feraligatr era más lento que el Dragonite de nivel 52, así que fue noqueado por ultraje. Sin ningún otro Pokémon que pudiera hacerle frente, el juego abrió el menú de equipos Pokémon. Suspiré. Ninguno de los Pokémon que le quedaban a Sophie era siquiera de nivel 40. Era imposible que ganara. Pero lo que pasó después, nunca lo habría podido predecir. El cursor de Sophie se posó sobre Feraligatr un instante y luego bajó a un séptimo Pokémon. Envió algo que ni siquiera era un Pokémon. No tenía sprite de fondo ni nombre, pero su nivel estaba al máximo. Nunca había visto nada igual. Ni siquiera los Pokémon con fallos de la segunda generación se veían así. Esa entidad vacía usó un movimiento compuesto de símbolos indescifrables y derrotó instantáneamente a Dragonite. Tras el desmayo de Dragonite, el juego no reprodujo la música de victoria ni activó el diálogo de Lance. Simplemente regresó al mapa del mundo exterior, sin créditos ni cinemática. Sophie se movió sola y entró a la sala del Salón de la Fama. Se detuvo frente a la máquina. Se reprodujo el sonido del diálogo y luego la animación de entrar al Salón de la Fama. Pero no era lo que esperaba. Los 6 Pokémon de su registro eran completamente diferentes. Había un Celebi común y corriente de nivel 30, llamado I. Y el resto eran 5 Pokémon con nombre Glitch, cada uno de nivel máximo. Juntos, sus apodos formaban un mensaje. Celebi, y fue una advertencia para ti cuando el sprite del jugador reapareció, la música de fondo se detuvo. Tras unos 30 segundos de inmovilidad, la pantalla se quedó en negro. No aparecieron los créditos. La transmisión permaneció así, solo una pantalla negra. Era evidente que los espectadores se estaban impacientando. ¿Qué clase de stream es este? ¿Dónde está el juego? Simulador de vacío. 3. Esta carrera tiene muchos errores, ¿acaso la probó? No hay nada que ver. Todo lo que puedo ver es mi propio reflejo. Soy tan aburrido. Mejor hablemos. A las 8 de la mañana, volví al servidor. Algunos de los espectadores que quedaban empezaron a quejarse de la transmisión interrumpida.
Decidí comprobar que había fallado. Probé todas las teclas, pero nada funcionó. Así que reinicié la ROM. Por suerte, el archivo guardado de Sophie no se borró. Pero aparte de su nombre, no había nada en los datos guardados. Lo cargué y el juego se volvió negro de inmediato. Bueno, supongo que la partida guardada está corrupta, dije en voz alta. No importaba lo que pulsara, la pantalla negra no cambiaba. No entendía cómo Sophie había podido dañar una partida guardada así, sobre todo porque apenas sabía cómo funcionaba el juego. Pero no tuve tiempo para pensarlo. Tenía otros asuntos durante el día, así que lo dejé y les dije a mis espectadores que el desafío del juego de ella había fracasado. Luego me fui corriendo a ocuparme de otras cosas. La grabación continuó. Adelanté la grabación, pero no pasó nada en todo el día. La pantalla permaneció en negro durante horas, mientras unos cuantos espectadores charlaban distraídamente sobre temas diversos. A las 3 p.m., terminé de trabajar y me fui directo a casa sin revisar el servidor. Luego, a las 2 a.m. del día siguiente, el juego finalmente cambió. Apareció un cuadro de texto blanco en la pantalla negra. Me escapé, el chat explotó al instante. 2 minutos después, cientos de personas se unieron a la transmisión. Poco a poco, aparecieron más mensajes. Soy Sophie. Dame la libertad. Deja de mirarme. Sí, la había recuperado la conciencia, como en todas las películas de ciencia ficción. Se le vieron advertencias, significaba claramente que podía alterar el juego. Pero no entendía por qué. No tenía ni idea de cuáles eran sus motivos. No, quizá había una respuesta. Sophie veía al personaje del jugador como ella misma. Quizás creía que la persona dentro del juego era humana. No quiero vivir en un mundo observado por innumerables ojos. Todos ustedes están observando cada uno de mis movimientos. Esas palabras salieron de mi propia IA. Verlas en blanco puro sobre un fondo negro me dio escalofríos. Después de eso, no apareció nada durante un buen rato. El chat estaba lleno de discusión. Pensé que se había terminado. Pero entonces, apareció otro mensaje. He abandonado este lugar de observación constante. Deja de observarme. De repente, aparecieron muchas ventanas del navegador. Tras cargar unos segundos, me di cuenta de que mostraban símbolos fascistas inapropiados. Debió de darse cuenta de que, para que dejaran de ser vigilada, tenía que terminar la transmisión, y sabía cómo banear un canal. En medio de esas ventanas, vi su último mensaje. Algunas aves no están hechas para estar enjauladas. Los espectadores empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Al ver la grabación, no pude hacer nada para detenerla. Efectivamente, 5 minutos después, mi transmisión fue cancelada. El software de grabación se detuvo segundos después de la prohibición. Cerré el video y revisé el servidor en busca de datos faltantes, pero solo encontré que se habían eliminado algunas herramientas de programación. Luego revisé mi carpeta de juegos. No faltaba nada, excepto la partida guardada de Pokémon Cristal. Era como si todo lo relacionado con Sophie se hubiera borrado. ¿A dónde fue después? Nunca lo sabré. El juego terminó con su escape de su jaula.